Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Andrés y el día de hoy los invito a charlar de un tema muy interesante. Hoy hablaremos de las virtudes cardinales. Para mí un gusto que se interesen por este material, ya que las virtudes es uno de mis temas favoritos de filosofía y considero que es uno de los temas fundamentales que debemos conocer si queremos iniciar un viaje de desarrollo personal. Las virtudes cardinales o las virtudes estoicas, como también se las conoce, han sido desarrolladas por diferentes autores a lo largo de la historia. Uno de mis autores favoritos, que las nombra, es Pitágoras, así como también escuelas estoicas, autores clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, diferentes pensadores que fueron como trayendo su huella o dejando su marca en la historia y nos fueron enseñando sus filosofías de vida y cómo utilizar las virtudes de manera práctica en nuestro día a día. Así que bienvenidos una vez más y vamos a desarrollar un poquito este tema. Vamos a empezar desarrollando la definición, ¿no? ¿Qué es una virtud? El término griego que traducimos por virtud es arete, que significa la excelencia en una cosa. Por lo tanto, ser una persona virtuosa o desarrollar una personalidad virtuosa es perseguir la excelencia en uno mismo, ser un hombre o una mujer de excelencia. Lo interesante de las virtudes es que se adquieren con esfuerzo y gracias a la educación. No es que nacemos virtuosos o que vienen con nosotros o que hay una persona que trae una virtud más que otro, sino que dependiendo de cada herramienta que cada familia tenga o de cada, como podemos decir, las virtudes que en la familia ya estén desarrolladas se las van a estar enseñando a sus hijos y las que no nos va a tocar como desarrollar a nosotros mismos. Las vamos puliendo con el tiempo y nuestra personalidad se va desarrollando en una personalidad virtuosa. El concepto de virtud no solamente lo trabajan autores de filosofía clásicos, sino que también hay diferentes autores como filosofías teologales que adoptan estos conceptos en diferentes religiones. Podemos decir, toman estos conceptos de las virtudes y las van utilizando y les van dando su propia vuelta de rosca. Algo interesante de las filosofías teologales o ciertas religiones como el cristianismo, que lo que hace es contraponer a las virtudes los pecados capitales o los vicios. Entonces pueden hacer como las 7 virtudes principales y los 7 pecados capitales como si fuese el camino del mal, vamos a decir, el mal por los 7 pecados y el bien por el lado de las virtudes. Como yo lo veo, me gusta más cómo lo trabajan los autores clásicos de filosofía, ya que marcan a la virtud como el punto de balance y por un lado el exceso, que es esa misma virtud que en exceso se convierte en vicio y esa misma virtud que en defecto se convierte en vicio. Lo que nos enseñan estas escuelas entonces es que no cabe duda de que lo opuesto de un mal es otro mal, pero los dos se oponen a un bien. En cambio, lo opuesto de un bien nunca es otro bien, sino dos males al mismo tiempo. Por ejemplo, lo contrario de la timidez es el descaro, y los dos tienen en común la falta de verdadero valor. Pero tanto la timidez como el descaro se oponen a la fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que como se trabaja en las religiones, si vos ves a las virtudes por un lado y contrapuestas los vicios, si te alejas de los vicios vas a llegar a las virtudes. Pero de esa manera solamente te estás contraponiendo desde el vicio, estás queriéndote ir hacia el otro lado, pero como dice esta frase que acabo de traer, lo opuesto de un mal es otro mal. Entonces si te alejas de ese mal y te alejas y te alejas y te alejas, vas a llegar a otro mal. Y lo opuesto de esos dos males va a ser el bien. ¿Qué quiere decir lo opuesto de esos dos males? Va a ser el punto medio, el punto de balance. Quiere decir que es muy posible que en la medida en la que me alejo del vicio, atravieso el punto de balance y si yo creo que la virtud va a estar en el otro extremo, me voy a ir del balance y voy a caer otra vez en el vicio. Pero simplemente en el defecto. Tal vez estaba en el exceso, por querer alejarme de ese vicio, atravieso el punto de balance y sigo un poco más y me caigo otra vez pero esta vez en el defecto. Era descarado y por querer convertirme en una persona virtuosa me alejo de ser una persona descarada, pero me convierto en una persona tímida. Me fui del mal al otro mal. En cambio, como se lo trabajan las escuelas filosóficas, el punto medio es el punto de balance. Entonces, si yo soy descarado, tengo que ir hacia una persona que tiene fortaleza. Sí, es una persona que está en el punto medio. Ahí yo estoy demostrando que tengo valor y no que tengo ni timidez ni descaro, sino que estoy en el punto del medio en el que sé cuándo actuar y cuándo mostrar fortaleza y cuándo mostrar coraje o cuándo dar espacio y quedarme observando qué está sucediendo en la situación. Por eso, como yo lo veo, las escuelas filosóficas tienen una forma más práctica de entender estos temas y
cómo nos muestran a las virtudes en sus excesos y sus defectos, y nos permiten cómo trabajar con eso y entender si estoy en ese punto de balance o si por un lado me fui hacia un exceso o si me fui a un defecto. Es una diferencia importante entre las escuelas filosóficas y las religiones, que como yo lo veo, ciertas religiones lo que logran en ese movimiento es perder la esencia de las virtudes. Así que bueno, antes de seguir con el balance y trabajar un poco sobre las diferentes virtudes, vamos a hablar de un concepto que es la elección de Hércules, que es muy interesante que lo podamos utilizar. Este símbolo de la bifurcación de los caminos se narra en la historia de Hércules, que no pertenece precisamente a la mitografía del héroe, sino que es una invención del sofista pródigo de Zeus, que Jenofante nos lo transmite en el libro Recuerdos de Sócrates. Esta parábola que utiliza este filósofo, que él la está utilizando para enseñar a los jóvenes cómo es el paso de la juventud hacia la adultez, o de la niñez a la juventud. Nos dice en la parábola que el joven Hércules se encuentra en aporía. El término aporía hace referencia a la falta de camino o la indecisión en el camino que yo tengo que tomar. Yo lo veo como una metáfora que le podemos utilizar como una parábola para entender ese punto entre la adolescencia o la joven adultez, los 20, 25, y la madurez. ¿Sí? A partir de los 25 nos podríamos empezar a encontrar en este espacio. ¿Sí? Entonces, Hércules se encuentra en aporía acerca de qué camino emprender en su vida. En esto se le aparecen dos matronas. La una, noble, perfecta, ataviada, con una blanca túnica, es arete, la virtud. La segunda, hermosa, llena de aceites y con vestidos vaporosos. Y acá cuando dice vestidos vaporosos es como si fuese vestidos traslúcidos, ¿sí? Para excitar la sensualidad es denominada eudaimonía, felicidad, para sus amigos, y caquía, maldad, para sus detractores. Así, el vicio y la virtud se acercan al joven Hércules bajo la apariencia de dos mujeres, una de austera y auténtica belleza, la otra disfrazando sus abyecciones. Abyecciones significa engañosas artes, ¿no? Sería como bajeza o envilecimiento. Al día de hoy sería como una mujer que está muy maquillada, ¿no? Con mucho perfume al extremo, que está mostrando mucho su cuerpo y exaltando su belleza al extremo. Es interesante porque nos dice que a esta figura, la figura del vicio, los amigos la llaman eudaimonía o felicidad, quienes les gustan los placeres y los vicios la llaman felicidad, y caquía, maldad, la llaman sus detractores, quienes comprenden que el camino de los placeres en exceso nos va a llevar siempre nos va a llevar a vidas como completamente hedonistas y no terminamos construyendo nuestra vida, nos terminamos como volviendo personas que constantemente están siguiendo los placeres, ya sea, no sé, comer y comer y comer o salir de fiesta todo el tiempo, siempre estoy persiguiendo los placeres y no empiezo a construir, no empiezo a elegir un camino que me lleve a construir algo en mi vida que no sea simplemente placeres y ya. En esta historia, ambas figuras quieren conquistarle a Hércules prometiéndole, por un lado, la figura del vicio le va a prometer una vida ociosa en la riqueza, la abundancia y los placeres, ¿sí? Acá nos dice una vida ociosa. Y es interesante porque esta figura también le dice que siempre que necesite dinero se va a aprovechar de los demás, se va a aprovechar del trabajo de los demás y ahí va a poder tener su dinero. Y la otra le describe un largo camino lleno de fatigas y tribulaciones que llevan a la excelencia, al honor y la gloria. El héroe se decide sin vacilaciones por el camino del esfuerzo y la virtud. Esta parte es interesante porque una le promete una vida de fatigas, de tribulaciones, pero que lo llevan a la excelencia y al honor y la gloria, y la otra le ofrece una vida ociosa en la riqueza, la abundancia y los placeres, aprovechándose del trabajo de los demás. Esos dos caminos lo podemos ver en nuestra sociedad muy claramente, con diferentes personas que por un lado hacen un trabajo honrado y constantemente están queriendo cultivarse a sí mismos y crecer y volverse personas como más virtuosas y tener logros personales que no sea aprovechándose de los demás. Y por el otro lado también vemos personas ociosas, personalidades ociosas que se aprovechan del trabajo de los demás o quieren ser los que menos trabajan o consideran que si soy el que menos trabaja en la oficina la paso mejor y terminan como sobrecargando a las otras personas con trabajo que no les corresponde hacer porque ellos están eligiendo precisamente esto, ¿no? Sentarse, preparo el mate, llego tarde y se ha convertido un poco como en una filosofía de vida, ¿sí? Recuerden que la forma en la que vivimos nuestra vida siempre es una filosofía de vida.
cada acción que nosotros estamos tomando, la estamos tomando siguiendo una filosofía personal. Así que bueno, ese punto de la elección de Hércules me parecía muy interesante que lo podamos ver para comprender precisamente este punto en el que todos nos encontramos en la adolescencia y la joven adultez, en el punto en el que nos toca cómo decidir qué vamos a construir en nuestra vida, si me voy a ir hacia ser una persona ociosa o si me voy a ir hacia ser una persona que construye virtudes. Recuerdan que, como dije al principio, las virtudes se construyen, no es que nacen con nosotros. Nos toca hacer el camino largo de fatigas y tribulaciones, ¿no? Pero nos lleva a la excelencia, al honor y a la gloria. Ahora entonces que ya sabemos que podemos elegir, y antes de pasar a trabajar un poquito las virtudes, vamos a hablar un poco más sobre este punto en el que las diferentes escuelas filosóficas nos muestran las virtudes. Entonces, como dije al principio, nos toca imaginar una balanza, ¿sí? En el centro de la balanza es el balance, y en cada lado, en cada uno de los lados de la balanza están, por un lado los excesos y por el otro lado los defectos que rompen ese balance, ¿sí? Entonces, si yo estoy actuando en el punto medio, en el punto de balance, ambos extremos van a estar como oscilando en armonía, ¿sí? Sí puede haber una pequeña oscilación hacia un exceso, pero vuelvo a la armonía, o un defecto y vuelvo a la armonía. Siempre voy a estar como oscilando entre los dos puntos. A mí me va a tocar entonces estar como en el medio, balanceado. En la aritmética teórica de los pitagóricos nos explican que los números perfectos son imágenes hermosas de las virtudes, que son el punto medio entre el exceso y el defecto, y no el máximo como suponían algunos autores. Esto es como utilizar los números como estos filósofos en aquel momento los utilizaban para desarrollar su filosofía, ¿no? Su filosofía a partir de la ciencia de los números. Entender al ser humano, en este caso, o entender al universo a través de los números, como eran estos filósofos. Lo interesante entonces es reconocer que nos toca encontrar ese punto de balance entre los excesos y los defectos. Esa sería como la forma que a mí me parece interesante y práctica poder utilizarla para entender si yo me estoy parando en un exceso en esta virtud o si estoy en un defecto. Ahora sí vamos a charlar de las 4 virtudes cardinales o las 4 virtudes estoicas, también como se la conoce, dependiendo de los autores que las estén citando. Las 4 virtudes cardinales habla Platón y nos habla de fortaleza, moderación, justicia y prudencia. Y los estoicos nos hablan de coraje, templanza, justicia y sabiduría, ¿sí? Justicia la comparten ambos. Todas son sinónimos porque coraje y fortaleza son sinónimos en sí. También podemos ver moderación y templanza, que son sinónimos como lo trabajan los diferentes autores. La justicia y la sabiduría y la prudencia. También algunos autores hablan de liberalidad, que es la virtud de poder como distribuir generosamente los bienes. En este caso, la liberalidad, por un lado, se va a ir hacia la tacañería, ¿no? Y por el otro lado, se va a ir hacia una persona que es sumamente derrochona, que derrocha constantemente el dinero y no lo puede sostener. La liberalidad sería el punto medio, el poder distribuir generosamente, sin esperar recompensas también, ¿no? Nos habla esta virtud. Que la liberalidad puede ser un sinónimo también de moderación y templanza. Simplemente que moderación y templanza en el manejo del dinero. Si pueden verlo, las 4 virtudes principales son como que se extienden dependiendo del ámbito que yo la esté utilizando. En este caso, si la estoy utilizando para el manejo del dinero, va a ser la liberalidad, ¿no? Esto de saber cuándo gastar y cuándo ahorrar. Y en el caso de la moderación en la comida, por ejemplo, va a ser saber cuánto tengo que comer, qué tengo que comer y encontrarme en el punto de balance. Entonces, dependiendo de en qué ámbito yo la esté usando, se puede como usar otros sinónimos para definir tal o cual virtud. La idea es que lo podamos utilizar como algo práctico en nuestra vida y no que quede simplemente como un concepto filosófico, sino que entendamos que estos conceptos los filósofos nos los traían para explicar cómo vivir una vida virtuosa y una vida como en armonía. Este tema también viene muy de la mano de la espiritualidad, ¿no? De ciertos conceptos de espiritualidad que muchas veces vemos en nuestra sociedad que muchas personas a través de la espiritualidad buscan construir virtudes, ¿no? O se muestran que porque son personas espirituales son personas virtuosas también.
Pero en realidad estos autores nos hablan de que es al revés, de que es la virtud la que te lleva a ser una persona espiritual, porque empezás a conectar más con tu entorno, con tu sociedad, con el mundo y te empezás a hacer otras preguntas, ¿no? Esto de la escalera de las necesidades, que a medida que vas completando tus necesidades básicas, vas alcanzando a hacerte nuevas preguntas. Entonces en este caso, a medida que somos personas más virtuosas, ahí empezamos a lograr conceptualizar conceptos como la espiritualidad y empezar a tener una espiritualidad sabia, ¿sí? No una espiritualidad inmadura. Que por el otro lado muchas veces queremos entender conceptos espirituales sin hacer el camino de las virtudes, que por ejemplo el camino óctuple del Buda es precisamente esto, es trabajar en uno mismo para encontrar la recta razón y los diferentes como los diferentes caminos que nos cuenta el budismo para alcanzar precisamente la espiritualidad o alcanzar como la iluminación o al ser una persona como más como más cercana a Dios, podemos decirlo. Recuerden que todas estas son metáforas que nos enseñan cómo vivir la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de que la espiritualidad y ciertos conceptos filosóficos son precisamente metáforas para utilizar en nuestra vida diaria y en nuestro mundo interno para encontrar ese balance entre un exceso y un defecto e ir haciendo ese camino de desarrollo personal hacia convertirme en una persona como más virtuosa. Entonces en este caso sería poder reconocer que una persona espiritual, cualquier tipo de rama de la espiritualidad que hoy está muy de moda, siempre tiene que mostrar virtudes personales. Si no está mostrando virtudes personales, esa espiritualidad que dice tener desarrollada tal vez no esté desarrollada realmente. Porque no se puede desarrollar una espiritualidad real si no hay virtudes en la persona que está como diciendo ser espiritual, ¿sí? Es como decir, mirar la vida de las personas que estamos siguiendo en diferentes redes sociales o que estamos siguiendo esa filosofía de vida y ver si realmente la está aplicando, lo que dice lo está aplicando, si los conceptos y la información que trabaja realmente la ha transformado en sabiduría. Entonces, bueno, ya habiendo hablado un poquito de ese balance, vamos a comenzar a hablar de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría o la prudencia. Dependiendo qué escuela la esté trabajando, vamos a ver qué es la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, ser sabio es tener la habilidad de responder ante los eventos de mi vida, de la manera más correcta para cada situación. Se trata de saber cuándo y cómo actuar, y hacerlo con prudencia y estrategia, siendo consciente de cada paso que doy y observando con responsabilidad los resultados de mi accionar. Cada acción tiene una reacción. No conocer esta ley es no ser un sabio y solo dejarme llevar. La diosa Atenas en mitología es la diosa de la sabiduría, pero también de la guerra estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos conocer el campo de juego, aprender sus reglas con el diario vivir y de cada experiencia aprender a resolver y crecer en sabiduría. Recuerden que la sabiduría se logra con conocimiento y con aprendizaje y educación, volviéndome cada día un poco más sabio, sabiendo que el camino de aprendizaje nunca se termina, ya que siempre hay algo nuevo que aprender y que vivir. Pero también es escuchar a quienes han hecho un camino de sabiduría cuando lo necesitamos y no cerrarme en mí mismo. Ser sabio es saber que somos un colectivo y que cada integrante del colectivo aporta y posee una pieza de sabiduría que todos necesitamos para hacer girar los engranajes de una sociedad creciente. Entendiendo esto, todos vamos a poder ocupar un lugar ordenado en el camino de construir sociedades más virtuosas y salir adelante juntos como sociedad. Cuando hablamos de un exceso en la sabiduría, podemos hablar de una persona que se volvió arrogante, que se cree el dueño del saber y se vuelve como duro, rígido, no permite otro conocimiento. Y muchas veces esto los lleva a no saber actuar, se trancan, se frenan y se quedan ahí y dicen, bueno, ¿y ahora dónde tengo que seguir? Porque precisamente no permiten esta mano de alguien más que le permita esta pieza de sabiduría que tal vez no tenga. Un sabio, cuando está en balance, sabe escuchar a los demás y cuándo tomar la mirada de una tercera persona, así de un otro. Y en defecto, cuando la sabiduría cae en defecto, surge la ignorancia y la ingenuidad, ¿sí? En este punto nos volvemos una carga para los demás y nuestra sociedad, porque no nos hacemos responsables, nos volvemos ingenuos, no queremos estudiar, no nos queremos educar, y nos volvemos una carga para la sociedad y para nuestra familia. Y son esas personas que se quedan como en la ignorancia, ay, no sé, no me sale, no sé, me da miedo y no puedo. Y vos decís, sí, pero ahí estás cayendo en este defecto, en este vicio, ¿no? Te estás convirtiendo en una persona ignorante. Y todos hemos pasado por ahí, todos en el camino de la vida hemos ignorado cosas,
pero se trata de educarnos y tener la disciplina de construir precisamente ese camino a volvernos sabios en lo que estemos tratando o en lo que estemos trabajando, ¿no? En lo que estemos queriendo aprender. Si quiero resolver cómo ir al cajero, por ejemplo, algo simple, sí, al principio tal vez no sepa cómo ir al cajero, pero no se trata de que otra persona me acompañe y todo el tiempo me esté sacando el dinero. No, me pueden acompañar una vez, me pueden enseñar, pero después yo tengo que convertirme en un sabio de esa situación y poder aprender a resolverla y ser yo el que va al cajero y saca mi dinero, ¿sí? Si me pasa esto, si yo me vuelvo en un ignorante y tal vez caigo en una estafa porque una persona se ofrece a ayudarme y me roba, bueno, pero esa estafa, ¿a quién le corresponde hacerse responsable? Si vos estás cayendo en ignorancia y es posible que gente te estafe, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo caer en un defecto muchas veces nos lleva a vivir situaciones que no son contraproducentes para nosotros. Así que bueno, sigamos con la próxima virtud. La segunda virtud que nos presentan es la templanza o la moderación. Acá también, como dije antes, podemos hablar de la liberalidad. Esta virtud nos habla de comprender que el mundo está lleno de tentaciones. A la vuelta de la esquina vas a encontrar algo que tiente los apetitos humanos. Comprender esta virtud es comprender que el ser humano tiene necesidades y aprender a cubrirlas en su justa medida. Este es el mensaje que nos trae esta virtud. Comer es una necesidad, pero si comes en exceso, comienza la obesidad. Pero por el contrario, si comes en defecto, surge la desnutrición. O sea, acá nos encontramos en cada uno de los extremos a los trastornos alimenticios, ¿sí? A nosotros nos toca como comprender y encontrar ese balance y entender también que si yo me estoy encontrando en uno de estos trastornos o si a mí me está pasando que estoy en un punto de obesidad o que estoy en un punto de desnutrición y me va a tocar trabajar y hacer un trabajo psicológico para entender qué me está sucediendo. Experimentar el placer es parte de la experiencia humana y es una parte que puede ser hermosa si sabemos cuidarnos y moderarnos y comprender que la vida se vive en etapas. Y saber que moderarse es comprender los ciclos de la vida, saber cuándo es hora de dejar tal vez ciertas prácticas de mi juventud y empezar a buscar en la adultez nuevas experiencias que me cultiven y me permitan continuar escalando las pirámides de las necesidades que he hablado antes, ¿no? En este viaje por la vida hasta la autorrealización. Saber moderarse es aprender a decir basta, pero no solo a nosotros, por añadidura también aprendemos a decir basta a los demás y saber reconocer cuando una situación ya es excesiva y requiere un límite. Tal vez cuando una práctica dejó de ser placentera y se empezó a volver peligrosa, ¿no? Me toca aprender a saber cuándo poner ese límite. Pero por el otro lado, si me voy a un defecto, si me restringo y no me permito sentir los placeres de la vida, tampoco me estoy permitiendo cómo encontrar ese placer o ese disfrute que mi mundo interno me está pidiendo expresar, ¿no? El disfrute de algo que yo esté queriendo experimentar por primera vez en mi vida. Recuerden que el punto medio de la moderación y esta templanza de la que estamos hablando es el punto de balance. Entonces, si yo me estoy excediendo, soy una persona que todo el tiempo está buscando el placer, me vuelvo en una persona hedonista, ¿sí? Y por el otro lado, si me contraigo, si todo el tiempo me estoy restringiendo, no me permito sentir ningún tipo de placer, me vuelvo cerrado, me vuelvo una persona que todo el tiempo está queriendo controlar, ¿sí? Entonces no me permito como experimentar o no me permito disfrutar de lo que sea que yo esté realizando, desde una práctica sexual hasta la alimentación o hasta el disfrute de cualquier experiencia humana que podamos como disfrutar. Pero por el otro lado, como dije, me voy al hedonismo, entonces me toca encontrar ese punto de balance. Sigamos con el coraje, ¿sí? Coraje o fortaleza, como también se lo trabaja. ¿Qué sería ser una persona que está trabajando con esta virtud o que la está como cultivando? El coraje es atreverse a romper mis límites personales. Coraje es poder ver lo que está mal y decirlo en voz alta. Es tener esa fortaleza de hablar mi verdad. Coraje es reconocer cuando no sé sobre algún tema, ¿sí? El poder decir, no, mirá, sobre este tema yo no sé y me quiero saber, contame, y aprender cómo a escuchar y a buscar esa información. Coraje es salir de la cama aun cuando no sé para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Esos momentos en los que no sabemos para qué me estoy levantando y estoy sumamente triste, me toca conectar con el coraje para decir, bueno, pero voy a seguir viviendo mi vida y voy a seguir encontrando la respuesta que no tengo. Coraje es no darse por vencido y seguir aunque todos te den la espalda, ¿no? Esos momentos en los que ya no sabemos para dónde ir
parece que todo se pone en contra. Tal vez incluso esos momentos en los que sabes que lo que estás haciendo es correcto, pero no le gusta a tu entorno, entonces te encontrás como teniendo que conectar con el coraje de decir, no, yo voy a seguir por este camino porque yo lo siento que es por acá. Entonces coraje es vivir una vida sin miedo, porque aprendiste que lo que realmente da miedo es no tener nada por lo que vivir. Coraje es decir basta aunque te tiemble la voz y tu cuerpo se hiela por dentro. Coraje es asumir nuestros miedos y nuestras sombras, es reconocer cuando nos equivocamos o cuando lastimamos a alguien. Coraje es ser auténtico y buscar cada día serlo un poco más. Coraje es reconocer lo que está mal en tu familia y enfrentarlo y asumirlo. Asumir aquellas partes que están en vos. Coraje es mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad aunque duela. Aunque sepas que el decir esas palabras tal vez termine una relación. Coraje es levantarse cada día para alimentar a tus hijos con miedos e incertidumbres, pero también coraje es buscar las respuestas que no tengo, salir de la cobardía y comenzar a asumir mis errores e iniciar el viaje a enmendarlos. Coraje es salir de la locura, de la imprudencia que pone en riesgo mi vida y a los demás. ¿Sí? Es poder decirme a mí mismo, necesito un límite en esta situación porque ya estoy siendo temerario. Como dijimos al principio, cuando yo me voy hacia lo temerario ya no estoy conectando con la virtud. Solamente lo estoy haciendo porque me genera adrenalina o porque hay cierta aprobación de los demás. Coraje es hablar cuando todos eligen callar. Coraje es creer que somos más que lo que nos dijeron que éramos e iniciar el camino a vivir esas vidas, ¿no? Esas vidas de los héroes, como esta mitología de Hércules. Coraje es elegir, aunque esa elección ponga mi vida en juego, y reconocer que coraje también es entregar mi vida a una causa mayor, ¿sí? Es como sacarme yo del medio y poder decir, esto no se trata de mí, acá hay una causa mayor que necesita como de mí para resolver cierta cuestión y me entrego también, ¿no? Eso como tener el coraje de ser el que levanta la voz, tener el coraje que dice, de aquella persona que dice basta frente a una situación de injusticia en el trabajo. Entonces, todo eso es coraje y nos toca cultivarlo, no necesariamente vamos a ser la persona con más fortaleza que exista de un día para el otro, ¿no? Eso se construye. Recuerden, como dije al principio, que las virtudes se van construyendo. Y en el caso de la fortaleza y el coraje, si yo no la trabajo, o caigo en cobardía y me quedo callado y nunca pongo límites, o me voy hacia los excesos y me convierto en una persona déspota que todo el tiempo está como queriendo controlar a los demás y creyendo que eso es coraje, ¿no? Me vuelvo en un bully, me vuelvo en una persona que lastima porque me creo que soy fuerte si estoy gritando, si estoy golpeando. Entonces eso no es coraje, eso ya irme hacia el otro extremo. Ese sería entonces trabajar con la virtud del coraje. Ahora vamos a hablar de la justicia, que es la cuarta virtud, que para Platón es una de las virtudes principales, ¿no? Nos dice que una vez que se logra esta virtud, o cuando estás actuando con esta virtud, las demás van llegando como por añadidura, ¿no? Porque estás como aprendiendo a vivir en esa justa medida, en ese balance, ni entre los excesos ni en los defectos. No estamos hablando de una justicia en el concepto tradicional que se ve en nuestra sociedad, que si lo ven en la carrera de leyes, la justicia está también representada por este icono por esta figura de la que sostiene la espada y la balanza de la justicia, ¿sí? Esa es como el arquetipo clásico cuando se está hablando de esta virtud. No estamos hablando tanto de esa justicia legal, sino más bien de un concepto de justicia personal y social que también va a decantar en este concepto legal de la justicia, ¿sí? Es como cuando la sociedad se pone de acuerdo para manejarse con ciertas normas. Pero nos vamos a enfocar más bien en la virtud. Cuando hablamos de justicia, es saber reconocer cuál es la acción de vida. Es aprender a reconocer no solo una justicia terrenal, sino una justicia superior. Es comprender que esta virtud en balance me saca de la sumisión cuando está en defecto, ¿sí? Cuando estamos en ese desbalance, cuando nos inclinamos hacia el defecto, nos vamos hacia una sumisión. Y también me baja del despotismo cuando estoy actuando en un exceso, cuando yo me voy más allá, cuando yo creo que mi pensamiento, mi forma de ver las cosas es la forma correcta y justa y se la impongo, ¿sí? Entonces, justicia es respetarme y respetar al otro. Saber que mis derechos comienzan donde termina el derecho de los demás. Ser justo es saber que cada individuo tiene su lugar y su valor y respetarlo, sin la necesidad de que esa persona levante la voz para mí ponerme el límite.
Ser justo es reconocer que yo no soy el único habitante en el mundo y respetar el lugar de cada animal, cada planta, cada árbol y cada terreno que Madre Tierra nos brinda, ¿no? La justicia no solamente está en nosotros como individuos y nuestra sociedad, sino también con el mundo en el que vivimos. Ser justo es respeto, ¿sí? Trabajar con esta virtud es respetar al otro, decir basta y decir basta a quienes transgreden derechos día a día en nuestra sociedad. Ser justo es poner orden, pero ser justo también es saber elegir con sabiduría, salir de esa sumisión y levantar la espada de la verdad ante todos aquellos que mienten y engañan en una sociedad. Ser justo es poner un límite a todo tipo de corrupción, es saber elegir, como dije antes, con integridad y con disciplina, y sobre todo buscar la verdad de todas las cosas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con esta virtud, no solamente estoy como en un punto de, la justicia personal y ya, no. Se trata de buscar la verdad más allá, de trabajar, de disciplinarme, de cultivarme. Entonces, en ese punto yo estoy trabajando con la virtud, cuando yo aprendo a elegir, cuando yo aprendo a ver, cuando yo aprendo a reconocer. Pero como estábamos diciendo desde el principio, todas estas son virtudes que se trabajan y se cultivan, no es que vienen con nosotros, sino que nos toca hacer el camino escuchando a sabios, personas que nos guíen, leyendo, aprendiendo, cultivándonos, educándonos, para llegar precisamente a esta sabiduría y poder actuar con justicia, ¿sí? Si yo no comprendo este punto de balance entre la sumisión y el despotismo, nunca voy a saber quién es víctima y quién es el victimario en la situación. Podemos decir que la víctima va a estar en el punto de sumisión y el victimario va a estar en el punto de despotismo. Entonces, en ese punto me toca comprender que tanto la víctima como el victimario están en ese punto de desbalance. Por el motivo que fuere, y nos va a tocar estudiarlo, y nos va a tocar comprender lo que está sucediendo con esa víctima que cae en sumisión, y lo mismo con el que está actuando en ese punto de despotismo y está actuando como victimario, me va a tocar como comprender por qué está actuando en ese punto y poner los límites y poner, como dije, la espada de la verdad, ¿no? Sacar esa espada que está representada en este arquetipo de la justicia, que puede como poner un fin a una situación injusta. Pero para yo poder comprender qué es la justicia, yo tengo que hacer el viaje de educarme, comprender y aprender. Así que bueno, estas son para mí las virtudes. Como dije, es un tema que me apasiona y que me gusta mucho y que lo uso como una brújula para yo poder entenderme a mí, entender a mi sociedad y seguir, por supuesto, aprendiendo de estos maestros, estos filósofos que nos enseñan con sus doctrinas. Espero que les haya gustado el viaje. Este tema, como yo lo veo, enciende los corazones, ¿no? Te hace como tener esas ganas de ver más allá o de resolver cuestiones sociales que uno dice, ¿qué pasa que no se resuelven? Y bueno, tal vez nos falta como estudio, nos falta educación de ciertos temas para encontrar otro camino, hacer esa elección de Hércules. Tal vez todavía no hemos elegido. Entonces nos toca hacernos la pregunta, ¿será que estoy en esa aporía? Tal vez no tengo una indecisión y no me estoy dando cuenta. O tal vez estoy siguiendo el camino de los placeres y eso no me trae ningún resultado. O tal vez me estoy volviendo como muy cerrado y no estoy dejando que otras personas me brinden su sabiduría. Entonces, para eso nos sirve este material, ¿no? Vivir en virtud, entonces, es una elección para toda la vida, sabiendo que no siempre nos va a salir, pero cada día podemos renovar esa elección y caminar uno de los dos caminos que nos cuentan en la parábola de Hércules. Los vicios son sencillos, crecen solos y se multiplican como la mala hierba sería, ¿no? Ese yuyo que siempre está creciendo constantemente y no necesitas hacer nada, crece solo y todo el tiempo está como molestando en el jardín. Pero las virtudes son como las rosas, requieren de muchos cuidados y a veces te pinchan y te duelen. Pero cuando florecen son majestuosas y todos nos reunimos a verlas y a deleitarnos con esa belleza. Mi invitación entonces es a que elijan. ¿Qué quieren que crezca en su jardín personal? ¿Quieren que crezca ese yuyo o quieren que crezcan rosas? Yo en lo personal elijo las rosas. Espero que con este audio los motive como a elegir también las rosas en su jardín y poder como sacar esos yuyos que a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido diferentes como yuyos en nuestro jardín o vicios que nos ha tocado como trabajar para poder corrernos, ¿no? Así que acá no se trata de juicio, sino que se trata de voluntad y de aprendizaje y de abrirnos a mirar la vida desde otros lugares. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.